Nuestro proyecto se titula como Planta de Tratamiento de Agua Residual de Corbett Creek, elaborado por Gabriela Yepes Galvis, Ana María Abril y Juan Sebastián Méndez. Principalmente, el proyecto se basó en encontrar una planta de tratamiento de agua residual que estuviese ubicada en una ciudad que cumpliera con el rango de población de 100.000 a 300.000 habitantes. Después de realizar la búsqueda bibliográfica, se encontró que la ciudad de Whitby, ubicada en Ontario, Canadá, cumplía con este rango de población, ya que en la actualidad cuenta con 149.932 habitantes. Por otro lado, se hizo una descripción de las condiciones ambientales de la ciudad teniendo en cuenta factores como la temperatura, la humedad relativa y la presión atmosférica. También se hizo una breve descripción de esta planta de tratamiento de agua residual, teniendo en cuenta factores como el tiempo de operación y el caudal diario promedio anual de agua residual que entraba a esta planta, que en este caso fue de 48.214 metros cúbicos por día. Por otro lado, se realizó una descripción de las concentraciones límites establecidas para los parámetros del efluente. Esto fue de suma importancia debido a que estas concentraciones serían nuestras concentraciones objetivo al momento de realizar el diseño y el dimensionamiento de la planta. Al realizar la investigación de la planta de tratamiento de Corbett Creek, se encontró que ésta se caracteriza por utilizar el sistema de lodos activados para el tratamiento del agua residual. Además, este sistema venía acompañado de una serie de procesos, los cuales al final terminaban conformando el tren de tratamiento de la planta. Como se ilustra en el anexo número 1, este es el tren de tratamiento de la planta, el cual básicamente está conformado por un sistema de bombeo del afluente, un tratamiento preliminar, un tratamiento primario y por último un tratamiento secundario. Además, se realizó una especificación sobre la calidad del agua en el afluente, en donde se tienen los parámetros que se evaluaron, las concentraciones promedio, las concentraciones mínimas y las concentraciones máximas. Los parámetros más relevantes que se tuvieron en cuenta para el proyecto fueron DBO5, DQO, sólidos suspendidos totales, fósforo total, nitrógeno total Kendall, nitrógeno total amoniacal, pH, temperatura y alcalinidad. La segunda parte del proyecto se basó en la elaboración de unas hojas de cálculo en Excel como metodología para el dimensionamiento de 2 trenes de tratamiento. Esta metodología será explicada más adelante en el presente video. Posterior a esto se realizaron los respectivos planos, como se ilustra en el anexo número 3. Ya la tercera y última parte del proyecto consistía en la evaluación de diferentes escenarios en donde variaban las condiciones ambientales con el fin de analizar los efectos de algunas variables sobre el dimensionamiento, el rendimiento y la demanda de recursos para la operación de la planta de tratamiento Corbett Creek. El sistema de pretratamiento consiste en rejillas de barras limpiadas mecánicamente. Para su dimensionamiento tuvimos en cuenta un ancho de barras de 15 milímetros, una distancia entre barras de 20 y pérdidas de carga para activar las rejillas de 150 milímetros. Con un ancho de canal asumido de 2 metros obtuvimos que el número de barras es de 57. El área efectiva con una profundidad de 1,41 metros es de 1,60 metros cuadrados y una velocidad de caudal pico de 0,748 metros sobre segundo. Y por último obtuvimos unas pérdidas con las rejas limpias 50% obstruidas, obteniendo así unos valores de 33,41 milímetros y 149,17 milímetros. Haciendo uso del libro para el diseño de sedimentadores, se diseñó un sedimentador primario tomando en cuenta valores ya establecidos o asumidos y teniendo en cuenta los porcentajes de remoción de DBO, sólidos suspendidos, y nitrógeno Kendall. Se calculó la concentración de estos en el efluente del sedimentador, la cual será la concentración de estos en el afluente para el proceso de lodos. En el proceso de lodos activados, inicialmente tenemos las características del agua residual provenientes del sedimentador primario. Se inicia con la remoción de DBO hallando características del agua residual, determinación de sólidos suspendidos y volátiles y selección de la concentración en el licor de mezcla. Se halla la relación alimento-microorganismo, la cual se encuentra dentro del rango recomendado, y se halla el rendimiento. Se determina una demanda de oxígeno de 186,79 kilogramos de oxígeno por hora y con base a esto se diseñó el sistema de aireación. En la etapa regida por la nitrificación se verificó que el tiempo de retención se encontrará dentro del rango establecido. Se determina la producción de biomasa y la cantidad de nitrógeno oxidado a nitrato. Nuevamente se determinó la
la concentración de sólidos suspendidos volátiles y totales, la concentración del licor de mezcla, la relación microorganismo-alimento y el rendimiento. Se halla la demanda de oxígeno y el sistema de aireación para suplir esta demanda. Se verificó la alcalinidad para asegurar los procesos de nitrificación. Se estimó el efluente de DBO y se realizó el diseño de clarificadores teniendo en cuenta el número real de estos en la planta Corbett Creek. En el diseño del tanque preanóxico inicialmente se determinó la concentración de biomasa seguida por la determinación del índice de recirculación, se determinó la cantidad de nitrato, el volumen del tanque anóxico, la relación microorganismo-alimento y la tasa de desnitrificación, también la cantidad de nitratos que se pueden reducir, al igual que el oxígeno, la alcalinidad y la energía requeridos para los procesos de nitrificación. Para el análisis de escenarios se escogieron las condiciones ambientales de Medellín, Cali y Bogotá, teniendo en cuenta su elevación y temperatura. Se analizó la presión atmosférica y la densidad del aire correspondiente a cada escenario. Para el análisis de resultados se utilizaron como referencia los valores obtenidos para el sistema de lodos y el tanque preanóxico para la planta Corbett Creek ubicada en Toronto, Canadá. En la variación 1 con las condiciones ambientales de Medellín, la carga promedio de nitrógeno Kendall disminuyó ligeramente en comparación con los valores de referencia. El volumen del tanque de aireación también disminuyó ligeramente junto con la concentración del licor de mezcla, al igual que la relación microorganismo-alimento, la producción de lodos y el rendimiento observado. Por otro lado, la carga de DBO aumentó ligeramente. El oxígeno requerido pasó de ser 186,79 kg/h a ser 196,27 kg/h y el caudal de aire pasó de 91,6 a 125,1 metro cúbico por minuto, como respuesta al aumento de temperatura. Lo anterior fueron las diferencias halladas en el sistema de lodos activados. Ahora, en el tanque preanóxico se observó una ligera disminución en el efluente de nitratos, en la recirculación interna y en la tasa de desnitrificación, mientras que la reducción de la demanda de oxígeno aumentó un 2% y la alcalinidad requerida aumentó 1 kg por día. Para la variación 2, los cambios más significativos respecto a los resultados obtenidos para nuestra planta están en la carga promedio de nitrógeno total Kendall, que es un poco más grande, el volumen del tanque de aireación, que en este caso es más pequeño, y variables como la relación alimento microorganismo, que en el caso de la remoción de DBO cumple con lo recomendado, además de cambios en los requerimientos de oxígeno que reflejan la influencia de los cambios de estos parámetros ambientales. En cuanto al diseño del proceso de nitrificación preanóxica, los resultados no varían mucho excepto por la tasa de nitrificación específica y la reducción de la demanda de oxígeno, ya que en estas influye la temperatura. La variación 3, que tiene las condiciones ambientales de Bogotá, no presenta cambios muy significativos respecto a lo que mencioné anteriormente. En la variación 2, lo que muestra una influencia de la temperatura, ya que estas no se encuentran muy alejadas entre sí. El cambio más grande se da en el caudal de aire, mostrando la influencia de la presión. Para el sistema preanóxico, al igual que la variación 2, no presenta cambios significativos. En este caso, el cambio más grande se dio para la tasa de desnitrificación, que es un punto que depende de la temperatura. Con la ecuación que se muestra fue posible calcular el requerimiento de potencia de cada soplador. Esta ecuación depende de la temperatura y presión, que son parámetros importantes para la solubilidad del oxígeno. Lo que se muestra respecto a las variaciones es que cuando hay una menor temperatura y una menor presión es necesaria más potencia que a una mayor presión y mayor temperatura. Esto debido a la fuerza motriz. Como había mencionado anteriormente, uno de los parámetros que cambiaba con las variaciones era el volumen del tanque de aireación. Con base a este fue posible obtener el área para cada caso, que junto con el área de las otras unidades se obtuvo el área total para cada variación. Ya como conclusiones a nuestro trabajo tenemos que el dimensionamiento del tren de tratamiento establecido alcanza los valores objetivos planteados para una buena calidad del agua, cumpliendo de esta manera con lo establecido por el Ministerio de Ambiente local. De igual forma, concluimos que el sistema de lodos activados es la mejor opción para el tratamiento debido a las condiciones orográficas del lugar, el número de habitantes, el caudal generado, además de las condiciones ambientales, siempre y cuando pues, este sistema está acompañado de un pretratamiento. Además, que parámetros como la temperatura, la presión atmosférica y la elevación tienen una afectación relevante en el rendimiento de la demanda de aire, calidad del agua, dimensionamiento y requerimiento energético de una planta de tratamiento.